aleluya, 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 aleluya. Señor esté siempre con todos ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los enviados de Juan salieron, Jesús se puso a decir de Juan: a ver, ¿ustedes a quién salieron a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento o a un hombre vestido con lujo? Los que viven fastuosamente entre placeres, esos viven en los palacios. ¿O a quién salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Y todavía les digo más que un profeta. De él está escrito: miren que envío mi mensajero delante de ti para que le prepare el camino al Señor. Les aseguro a ustedes que no ha nacido uno de mujer más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino es más grande que él. Estaban escuchando allí los publicanos y al escuchar estas palabras de Jesús, le dieron la gloria a Dios. En cambio, los letrados y los fariseos que no habían recibido todavía el bautismo, frustraron el proyecto de Dios con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, todos nuestros pecados sean perdonados. Amén. Afirma Jesús en el Evangelio, hablando de Juan el Bautista, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, y afirma, aunque el más pequeño en el reino es más grande que él. Juan, ciertamente, el último de los profetas, y viene el Nuevo Testamento, porque es más que un profeta. Jesús lo dice: Juan vino a prepararle al Señor un camino. Esto es, no solo profeta, sino precursor del Mesías, de Jesús. Y aún así, Jesús hace esta afirmación muy severa, y es: aunque el más pequeño del reino es más grande que él.
pues cuando uno busca la traducción de la palabra pequeño, pero la traducción desde la Sagrada Escritura, no del diccionario de Larousse, el significado es muy profundo, es muy grande y tiene varios significados. Por ejemplo, el humilde, ese es pequeño. El que acoge el reino de Dios, ese es pequeño. El que se convierte, ese es pequeño. El que sabe ser solidario y sabe que lo suyo le pertenece también a los pobres, ese es pequeño. El que ama y perdona, ese es pequeño. Miren ustedes todo lo que significa ser pequeño en el reino. El que se abre a la revelación, no se cierra, ese es pequeño. Y el más pequeño de todos, podemos afirmar, el más pequeño del reino, ese es Jesús de Nazaret. Y el pequeño se convierte en Salvador. La pequeñez siempre es Salvador. La soberbia no. La petulancia no. El orgullo no. Jesús dice que los letrados, los fariseos y esos grupos que no habían recibido el bautismo de Juan porque se creían los justos. El bautismo de Juan quería decir bautismo de conversión. Ellos creían que no la necesitaban. Los puros, los justos, los grandes, los santos, no reciben el bautismo de Juan el Bautista. Jesús dice, frustraron el proyecto de Dios con ellos, un proyecto para ellos y el proyecto salvífico de Dios. Quedó en manos de publicanos, de prostitutas, de pecadores, de gente de mala fama, pero que se abrieron a la conversión como pequeños del reino. El que se abre a la revelación, el que se convierte de su mala vida, es pequeño y llega al cielo. Recordemos, si es oportuno, al buen ladrón, ¿no? Un pequeño crucificado que por su conversión y su confesión de fe en Jesús, en un instante se robó el cielo. Esto es, se ganó el cielo, se le dio como gracia, se le dio como un regalo de Dios por ser pequeño. Y un pequeño que reconoce su condición en la cruz de pecador y reconoce en la cruz a Jesús como el justo, como el Mesías y como el Salvador.
cuidado usted por soberbio, frustra el proyecto de Dios con usted y se le adelanta el pecador. Y es que eso siempre sucede y sucede todos los días. Seamos pequeños, confiemos en el Señor, sintamos la necesidad de la ayuda del Señor, lleguemos a la conversión, acojamos el proyecto de Dios con nosotros en Cristo que nace en Belén.